El imperio de la felicidad perfecta. Durante años, Gianluca Vacchi no fue solo un hombre, fue un concepto, un símbolo, una promesa visual de que la vida podía ser una fiesta eterna si se tenía suficiente dinero, suficiente audacia y cero miedo al ridículo. Desde las terrazas infinitas de Miami hasta las mansiones silenciosas de Bolonia, Vacchi había construido algo más poderoso que un imperio financiero, un imperio emocional. Millones de personas no lo seguían por lo que decía, sino por lo que representaba. Libertad absoluta, juventud eterna, felicidad sin consecuencias. Cada video suyo parecía decirle al mundo, mírenme, yo descifré el código. Bailes coreografiados frente al océano, relojes imposibles, tatuajes perfectamente visibles, una sonrisa que jamás parecía cansarse. Gianluca no vendía productos, vendía una narrativa. Y esa narrativa tenía un pilar central: el amor. Su matrimonio, presentado como discreto, sólido, blindado al ruido mediático, era la prueba final de que su vida no era solo espectáculo. Era, según él, real, o al menos eso creían todos. La arquitectura de una ilusión. En el periodismo moderno, pues existe una regla no escrita. Cuanto más perfecta parece una historia, más capas tiene ocultas. Y la historia de Vacchi era tan perfecta que resultaba sospechosa. Detrás de cada publicación había un equipo. Detrás de cada sonrisa, un cálculo. Detrás de cada silencio, una decisión estratégica. Pero había algo que no se podía coreografiar: la intimidad. En los círculos más cercanos al empresario, se hablaba en voz baja de ausencias prolongadas, de viajes que no coincidían, de cenas canceladas sin explicación. Pequeños detalles que no llegaban a ser escándalo, pero que, acumulados, empezaban a formar una sombra. Gianluca, acostumbrado a controlar cada plano de su vida pública, no vio, o no quiso ver, que su vida privada comenzaba a escaparle de las manos. El hombre detrás del personaje. A diferencia de lo que muchos creen, Vacchi no era ingenuo. Era extremadamente inteligente. Sabía que el éxito digital es frágil, que la fama es una bestia hambrienta que exige alimento constante. Por eso se había entrenado para no mostrar debilidad. Pero el amor siempre fue su punto ciego. Para él, su matrimonio no era solo una relación. Era la última frontera de autenticidad. El lugar donde no hacía falta actuar. El refugio donde podía bajar la guardia. O eso pensaba. Lo que ignoraba, y lo que haría de esta historia una tragedia moderna, era que la traición no siempre llega con ruido. A veces llega envuelta en normalidad, en rutinas, en excusas razonables, y cuando llega, ya es demasiado tarde. Una calma que precede al colapso. En los meses previos a la noche que lo cambiaría todo, la vida de Vacchi entró en una fase curiosa. Menos publicaciones, más silencios, más introspección. Sus seguidores hablaron de madurez. Los medios, de evolución personal. Nadie habló de alarma. Nadie imaginó que, mientras el mundo celebraba su estabilidad, el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Porque el verdadero final trágico de Gianluca Vacchi no empezó con un grito, ni con una confesión, ni con una imagen viral. Empezó con una duda tan pequeña que parecía inofensiva, una duda que decidió ignorar, y esa fue su primera derrota. Las grietas invisibles detrás del lujo en la vida pública de Gianluca Vacchi. El silencio nunca había sido un accidente. Cada pausa, cada desaparición temporal de las redes, cada viaje no anunciado formaba parte de una coreografía más amplia. Sin embargo, esta vez el silencio tenía otro peso. No era estratégico, era defensivo. El lujo, cuando se observa de cerca, no es sinónimo de plenitud. Es una arquitectura compleja diseñada para ocultar el vacío. Y en los meses que siguieron a aquella primera duda, esa sensación incómoda que Gianluca se negó a nombrar, el lujo comenzó a comportarse como una pared agrietada. Seguía en pie, pero ya no protegía la rutina de lo extraordinario. Las mañanas en la mansión ya no tenían el mismo ritmo. El café se enfriaba sin que nadie lo notara. Los pasillos, antes llenos de música y risas improvisadas,
se volvieron demasiado grandes. Gianluca, que había pasado años predicando la filosofía del disfrute absoluto, empezó a experimentar algo nuevo para él: la monotonía emocional. No era tristeza, tampoco rabia. Era una forma de inquietud persistente, como un zumbido que no se apaga nunca. La convivencia seguía funcionando en apariencia. Conversaciones educadas, gestos correctos, sonrisas medidas. Pero el lenguaje más honesto, el del cuerpo, había cambiado. Ella llegaba más tarde. Él preguntaba menos. Ambos fingían que nada estaba ocurriendo. El precio de ser un símbolo, ser un ícono, tiene un costo psicológico que pocos están dispuestos a admitir. Bacci no podía permitirse una crisis privada que se filtrara al espacio público. Su marca personal se sostenía sobre una premisa frágil: la felicidad como estado permanente. Reconocer una fisura equivalía a poner en duda todo el relato. Por eso eligió racionalizar, convencerse de que la distancia era normal, de que el amor maduro no necesita demostraciones constantes, de que la sospecha era solo una inseguridad pasajera. Pero la mente humana, incluso la más disciplinada, no puede ignorar indefinidamente aquello que el instinto ya ha entendido. Señales que no encajaban. Había detalles pequeños, casi ridículos, que comenzaron a acumularse con una precisión cruel. Un perfume distinto. Un nombre mencionado con demasiada ligereza. Un teléfono que vibraba y se silenciaba de inmediato. Nada definitivo, nada que pudiera ser usado como prueba, pero suficiente para erosionar la confianza. Gianluca, acostumbrado a dominar los números y anticipar movimientos empresariales, se descubrió incapaz de prever el comportamiento de la persona que dormía a su lado. Esa impotencia era nueva y profundamente humillante. El hombre que no debía estar ahí. Fue en ese contexto cuando apareció la figura que, sin saberlo aún, se convertiría en el epicentro de la tragedia. No era un rival evidente. No pertenecía al mundo del espectáculo, ni al círculo de los poderosos. Su mayor peligro residía precisamente en eso: su invisibilidad. Un hombre que estaba siempre cerca. Demasiado cerca para ser casual. Demasiado presente para ser irrelevante. Gianluca lo observó al principio con indiferencia. Luego con curiosidad. Finalmente, con una incomodidad que no supo justificar. La mente buscaba explicaciones racionales, pero el cuerpo reaccionaba antes. Tensión en los hombros, insomnio, una irritabilidad que no lograba disimular frente a las cámaras. La negación como último refugio. Aceptar la posibilidad de una traición no solo implicaba enfrentar el dolor personal. Significaba aceptar que el hombre que había construido una vida perfecta había perdido el control de su espacio más íntimo. Y eso era inaceptable. Por eso Gianluca eligió la negación, la forma más elegante de la ceguera. El mecanismo preferido de quienes siempre han ganado. Se convenció de que estaba exagerando, de que el amor verdadero no se rompe por silencios, de que todo matrimonio atraviesa fases grises. Pero la realidad no necesita permiso para avanzar. Mientras él se aferraba a la imagen de estabilidad, algo se organizaba en la sombra. Algo que no buscaba ser descubierto, sino consumarse con naturalidad, sin dramatismo, sin culpa visible. Y cuando la verdad decidió manifestarse, lo haría de la forma más cruel posible, sin aviso previo. El punto de no retorno. El capítulo más oscuro de esta historia no comenzó con una confrontación, sino con una certeza silenciosa. Gianluca todavía no tenía pruebas, pero ya había perdido algo fundamental: la paz. Dormía poco, sonreía por inercia, bailaba para no pensar. El hombre que había hecho del placer un manifiesto existencial empezó a comprender, demasiado tarde, que la felicidad exhibida no inmuniza contra el derrumbe. Y mientras el mundo seguía aplaudiendo su vida perfecta, él caminaba, sin saberlo, hacia la noche que lo obligaría a mirar de frente aquello que más temía, la noche del descubrimiento. Hay momentos en la vida que no llegan como una explosión, sino como un silencio que se rompe. Para Gianluca Bacci, esa noche no empezó con un presentimiento nuevo, sino con la confirmación de todos los anteriores.
No fue un mensaje inesperado, ni una escena melodramática. Fue algo peor, la evidencia fría. La casa estaba en penumbra. El lujo, desprovisto de gente, pierde su encanto y se vuelve un decorado. Gianluca caminaba descalzo por el mármol, escuchando el eco de sus propios pasos como si pertenecieran a otro. Afuera, la ciudad respiraba con la indiferencia de siempre. Adentro, algo estaba a punto de quebrarse. El instante exacto, el teléfono vibró. No era suyo. Durante años, Bacci había predicado la confianza como una virtud moderna. No revisaba, no controlaba, no invadía. Esa noche, sin embargo, no fue la curiosidad lo que lo empujó a mirar la pantalla iluminada. Fue una sensación de inevitabilidad. Como si el tiempo, cansado de esperar, hubiera decidido avanzar solo. Un nombre, una frase corta, un emoticono fuera de lugar. Nada explícito, nada pornográfico, nada que un abogado no pudiera relativizar, pero suficiente para que la mente hiciera el resto. La verdad rara vez se presenta completa. Suele llegar en fragmentos, y el cerebro se encarga de unirlos con una crueldad matemática. Gianluca no gritó, no tembló, no se sentó. Se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera entendido antes que él que algo había muerto. El hombre impensable. La revelación no fue solo la infidelidad. Fue quién. No era un magnate, no era una celebridad, no era alguien que pudiera ser odiado con facilidad. Era un hombre del entorno cotidiano. Alguien que había estado presente en reuniones informales, en celebraciones discretas, en la normalidad compartida. Un rostro familiar. Una voz conocida. Un error de cálculo imperdonable. La traición, cuando viene de un desconocido, hiere el ego. Cuando viene de alguien cercano, destruye el mapa completo. En ese instante, Gianluca comprendió que no había sido engañado por la astucia, sino por la confianza. Que no había perdido frente a un rival poderoso, sino frente a la proximidad. Y eso, para alguien que había construido su vida sobre el control, era insoportable. La confrontación que no ocurrió. Contrario a lo que dictan las películas, no hubo una escena inmediata. No esa noche. El descubrimiento no siempre exige palabras. A veces exige tiempo. Tiempo para respirar. Para no decir algo irreversible. Para aceptar que lo irreversible ya ocurrió. Gianluca salió al balcón. La brisa nocturna no trajo alivio. Miró la ciudad como quien observa un mundo que ya no le pertenece del todo. Pensó en sus seguidores, en las frases motivacionales, en los bailes que mañana volverían a circular como si nada. La disonancia era obscena. ¿Cómo explicar que el hombre que enseñaba a vivir sin miedo acababa de descubrir su mayor fragilidad? El colapso interno. No lloró, no esa noche. El dolor se manifestó de otra forma. Un vacío absoluto. Una sensación de haber sido desplazado de su propia historia. La imagen pública seguía intacta, pero el centro emocional había colapsado. Cada recuerdo reciente se reescribía con violencia retrospectiva. Cada ausencia cobraba sentido. Cada silencio encontraba explicación. La mente no buscaba consuelo, buscaba coherencia, y la coherencia en ese momento era despiadada. El amanecer más largo. Cuando llegó la mañana, nada había cambiado, y todo era distinto. El sol iluminó los mismos espacios, los mismos objetos, la misma opulencia. Pero Gianluca ya no era el mismo hombre que había cruzado el pasillo horas antes. Entendió entonces que la tragedia no residía solo en la traición, sino en la imposibilidad de volver atrás. La verdad, una vez vista, no puede ser olvidada. Puede ser negada, maquillada, relativizada, pero no borrada. Y mientras el mundo despertaba esperando un nuevo video, una nueva sonrisa, un nuevo baile, Bacci se enfrentaba a una certeza devastadora. La vida perfecta había terminado, aunque nadie más lo supiera todavía. Caída, silencio y la muerte simbólica de un ícono. La mañana posterior al descubrimiento no trajo respuestas. Trajo una obligación. Continuar respirando, continuar siendo observado.
continuar interpretando un papel que ya no coincidía con la realidad interior. Para Gianluca Vacchi, el verdadero final trágico no fue la traición en sí, sino lo que vino después. La lenta, silenciosa y metódica desintegración de la identidad que había construido durante décadas. El silencio como estrategia. En el mundo de los famosos, el silencio nunca es neutral. Puede ser leído como elegancia, como soberbia o como culpa. Gianluca lo sabía mejor que nadie. Por eso eligió callar. No por cobardía, sino por instinto de supervivencia. No hubo comunicados. No hubo aclaraciones. No hubo explicaciones públicas. Las redes siguieron activas, pero algo era distinto. Las publicaciones perdieron espontaneidad. Los bailes, antes provocadores y libres, se volvieron mecánicos. El cuerpo seguía el ritmo, pero la mirada ya no estaba allí. El público no supo explicarlo, pero lo sintió. El algoritmo no entiende de dolor. La audiencia tampoco siempre quiere entender. La ruptura invisible. En privado, la ruptura fue definitiva. No hubo escándalos judiciales ni titulares explosivos. Solo una separación emocional absoluta. Dos personas coexistiendo en el mismo espacio durante un tiempo breve. Como si compartieran un hotel de lujo del que ninguno quería ser el primero en marcharse. Gianluca comprendió algo esencial. El amor no siempre termina con odio. A veces termina con decepción. Y la decepción es mucho más difícil de metabolizar, porque no permite villanos claros, ni finales heroicos. El hombre que había vivido rodeado de excesos empezó a experimentar una forma de austeridad emocional, menos palabras, menos confianza, menos deseo de explicar. La caída que nadie aplaude. No hubo una caída pública espectacular. No hubo cancelación ni ridiculización masiva. Lo que ocurrió fue más cruel. Una erosión progresiva. El ícono empezó a perder fuerza simbólica. Seguía siendo famoso, pero ya no inspiraba lo mismo. El público es implacable con la incoherencia, incluso cuando no sabe nombrarla. La felicidad que se percibe como forzada genera rechazo. Y Gianluca, por primera vez, no podía fingir sin que se notara. La vida que había vendido como un manifiesto empezó a parecer un decorado cansado. La muerte simbólica. En términos periodísticos, no hubo tragedia física. No hubo cadáver. No hubo ambulancias. Pero hubo algo igualmente definitivo. La muerte simbólica del personaje. Gianluca Vacchi, el hombre que enseñó al mundo a bailar sin vergüenza y a vivir sin miedo, descubrió que hay derrotas que no se pueden transformar en contenido, que hay dolores que no generan engagement, que hay fracasos que no admiten filtros. Y en ese descubrimiento perdió algo irreparable, la inocencia del espectáculo, lo que queda después del final. Hoy su figura sigue presente, pero distinta, más contenida, más silenciosa, más humana, tal vez. El lujo continúa, pero ya no promete salvación. Las sonrisas existen, pero no reclaman credibilidad absoluta. El final trágico de Gianluca Vacchi no fue el engaño, fue descubrir que, incluso teniéndolo todo, no se puede controlar el amor. Y que cuando el amor se quiebra, también lo hace el personaje que se construyó alrededor de él. No hubo aplausos para ese final, solo silencio. Y a veces, el silencio es la forma más honesta de cierre. El último espejo. No todas las tragedias necesitan testigos. Algunas ocurren en habitaciones silenciosas, lejos de las cámaras, cuando el eco del aplauso ya no alcanza para llenar el vacío. El hombre que lo tuvo todo aprendió demasiado tarde que no se puede coreografiar la intimidad, que el amor no responde a métricas y que ninguna narrativa pública resiste cuando el corazón se queda sin palabras. Aprendió que la felicidad, cuando se vuelve espectáculo permanente, exige un precio que tarde o temprano se cobra. Quizá ese sea el aprendizaje último de esta caída silenciosa, que detrás de cada icono hay una persona vulnerable, que detrás de cada sonrisa viral puede esconderse un cansancio profundo, y que, a veces, perder el personaje es la única forma de recuperar lo humano. El telón cae sin música, sin titulares, sin aplausos, solo queda el silencio.
Y en el silencio, por fin, la verdad.